Pues muchísimas gracias a los cuatro por la síntesis para introducir la temática, que yo creo que todos los que estéis aquí pues tampoco era extremadamente necesario, porque si venís es porque os interesa y ya tenéis conceptos más claros. Pero esto está empezando, o sea, el camino que tenemos por delante, nos gusta decir reto porque lo afrontas de una manera más optimista, y estamos convencidos en Andece que el sector del prefabricado, si sabemos jugar debidamente nuestras cartas y con el apoyo de empresas cementeras, aditiveras y otras, tenemos bastante que ganar al respecto. Voy a volver atrás, aunque ya te lance una pregunta, permíteme que me dirija directamente a Fernando, que luego vuelvo otra vez, pero es importante, sobre todo, y que estamos hablando de estructuras, una de las preguntas que os estarán haciendo vuestros clientes prefabricadores es ¿cómo gestiono el paso a cementos más adicionados con menos carga ambiental? Esto, si nos puedes dar alguna pincelada al respecto. Bueno, nosotros desde el punto de vista de CEMES, dentro de la gama de productos, lo que ofrecemos son, al final, un precaster, sobre todo en el mundo de las estructuras, que es lo que necesita fundamentalmente resistencias iniciales altas, porque dentro de lo que es el modelo productivo, tú necesitas una rotación, ¿no?, de tus moldes, cuanto más alta mejor. O sea, siempre que tengas tus pedidos continuos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Cementos que te den un hormigón de altas prestaciones y poder ejercer esos ciclos de producción lo más rápido posible, ¿no? Esto en prefabricación normalmente se hacía hasta ahora, o se sigue haciendo hasta ahora, con cementos tipo 1, ¿no?, de 52,5 R, ¿no?, de altas resistencias iniciales, pero ya hay cementos tipo 2 con adiciones. Nosotros los ofrecemos ya con prestaciones similares, ¿no? Cementos CEM2 con adiciones de puzolanas y también resistencias altas iniciales los tenemos. Luego ya otra cosa serán los costes, los precios o lo que sea, ¿no?, o la distribución, pero esos están en el mercado y son hormigones que al final te pueden estar reduciendo tu huella de carbono en la fábrica pues en torno a un 20%. Luego, jugando además con otros parámetros como curados al vapor, lo que estábamos hablando, con aditivos, ¿no?, que confieran al hormigón pues muchas más propiedades, ¿no?, de ductilidad, resistencia, etcétera, pues eso está en el mercado. Entonces, yo pienso que las empresas de prefabricación lo que tienen que ir haciendo es progresivamente ir incorporando esos cementos en sus hormigones para ir desarrollando los productos, pero existe, es decir, esa tecnología ya está inventada, está en el mercado. Molins, nosotros, Lafarge, en fin, todas las empresas que estamos en el sector tenemos esos productos disponibles, y si el objetivo es sostenibilidad y bajar huella de carbono, ahí está, ¿no? O sea, otra cosa muy importante también es el marco normativo. Yo creo que ahí hay ciertas también limitaciones, creo que lo comentaba Arturo antes, Francisco también. El marco normativo pues tiene también sus limitaciones. Entonces, a la hora de poder elegir las prestaciones de tus hormigones en tus productos finales, no es lo mismo fabricar adoquines que tubos, que vigas de puentes o que de edificios singulares, tienes que elegir muy bien tu gama de producto, tu base, ¿no?, de materia prima, para poder llevar a ese producto con las prestaciones estructurales que te están pidiendo. Pero insisto, yo creo que esos productos a nivel de innovación y a nivel de mercado existen. Hay que trabajarlos y ponerlos en tu producto, ¿no? Pues ahora sí que me has puesto el balón para que remate Arturo. Arturo, pues conoces mucho mejor las implicaciones que esto va a tener que acabar teniendo en el tema de la normativa, de las recomendaciones en el empleo de cementos. Hace 2 semanas asistí en este caso en una jornada que organizó IECA en la Fundación Gómez Pardo para esbozarnos los nuevos cementos, la nueva norma con los cementos ternarios, con más contenido de adiciones. Y nos puedes dar también algún esbozo de por dónde ver la normativa, qué se está haciendo al respecto. Sí, antes quería insistir en que en esta ruta que nosotros estamos teniendo hacia la descarbonización, y vosotros también, parece que la elección de un cemento con más baja huella es la contribución que nosotros podemos hacer a vuestra hoja de ruta. De hecho lo es, pero esa elección del cemento tiene 2 restricciones. Una técnica, que es a la que os habéis referido, que son el desarrollo de resistencias iniciales. Tenéis que desmoldear a muy pocas horas y, por tanto, eso es un problema. Tenemos que tener cementos que sean capaces de desarrollar esas resistencias iniciales. Y la segunda es una restricción técnica. Vosotros no podéis elegir cualquier tipo de cemento. ¿Quién dice qué cemento hay que utilizar? Pues el código estructural.
¿vale? Entonces, el código estructural dice que los cementos elegibles para un prefabricador que pretense son un CEM 1. En España se producen 200 cementos individuales en 32 fábricas integrales, ¿vale? Cementos tipo 1 hay 70 en España, o sea, hay una disponibilidad total de cementos tipo 1 en cualquier parte de la geografía española. Cementos tipo 2 AV hay 8, cementos tipo 2 AD no hay ninguno, cementos tipo 2 AP hay 2, cementos 2 AMVP tampoco hay ninguno, ¿vale? Si no prefabricas, si no pretensas, puedes utilizar cementos 2AL, que hay 17, ¿vale? En la mitad de las fábricas españolas hay este tipo de cementos, ¿vale? ¿Por qué hay tan pocos cementos y, por ejemplo, no hay cementos 2AP o cementos 2AV? Porque estamos en un proceso de transición energética a todos. Es decir, las industrias que nos servían cenizas volantes y las cenizas y las empresas que, bueno, pues que nos facilitaban también escoria siderúrgica, pues ya no lo hacen. ¿Vale? Entonces, eso es un problema y tenemos que reinventarnos como sector. Tenemos que buscar nuevas adiciones, ¿vale? Y ese es un camino que estamos todos transitando, valga la redundancia, y en el que la Administración nos tiene que apoyar, como ahora comentaremos, ¿vale? Bien, la restricción técnica es muy clara. Superarla es posible, superarla con estos cementos que ya existen, es decir, los cementos ya existen. Tenemos que suministrar los nuevos cementos, los cementos de alta resistencia, y efectivamente la normativa es una restricción que tenemos ahí y que depende del MITMA, depende del Ministerio, ¿vale? ¿Se puede cambiar el código estructural? No, no se puede. La realidad es que no se puede. El código estructural se ha aprobado hace muy poco. Es un documento que, según el Ministerio, bueno, pues tiene que tener una vida de más de 10 años y, por tanto, tenemos que convivir con él, ¿vale? ¿Qué tenemos que cambiar? Tenemos que cambiar la RC y tenemos que buscar los caminos legales que permitan la utilización de cementos vía la RC y la futura RC, que esa sí se va a aprobar de manera inmediata, esperamos, pero en las próximas semanas, meses, ¿vale? De manera que nosotros, como industria, podamos desbloquear el uso de cementos cada vez más adicionados, con unos usos que seguramente seguirán estando limitados, porque para usos estructurales el código estructural sigue mandando, pero esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta. La emergencia climática, o yo diría que la ambición climática, no va sincronizada con el necesario cambio normativo que necesitamos, y eso es un tema que tenemos que asumir. Tenemos que asumir que la transición va a implicar cambios para todos, cambios en los usos de los nuevos cementos, cambios en temas de costes, aunque ese no es el tema para hoy, pero es una cosa que tenemos que saber, y tenemos que convivir con un marco regulatorio que es más bien estático que dinámico. Esa es la verdad. Pues me gustaría ahora preguntarle a Francisco. Vosotros formáis sois filial de una gran cementera como es Molins, y todo este proceso forma parte de una hoja de ruta conjunta. Entiendo que sois un poco laboratorio de pruebas también de esos cementos de Molins. De alguna manera, bueno, debe de haber ahí cierta retroalimentación. No sé si estoy muy acertado o no, pero si nos puedes comentar un poco vuestra experiencia práctica. A ver, en nuestro caso sí pertenecemos a Cementos Molins y yo creo que eso nos influye en varias cosas. La primera es que Cementos Molins sí está comprometido con la sostenibilidad, con lo cual, ¿eso en qué se traduce? Que a cada negocio que tiene le ha dicho, oye, si tú tienes que hacer cosas para ser sostenible, usar menos cemento, usar otro tipo de cemento, pues oye, adelante, yo no te voy a cortar porque sí queremos ser sostenibles, ¿vale? La segunda es, al tener una dimensión mundial, estamos viendo lo que se está haciendo en otros sitios y eso nos está llegando. Entonces, cuando hablaba antes del Performance Based Standard, hay otros sitios que tienen otra regulación, otro tipo de técnica, entonces nos está llegando y con eso estamos mejorando. Luego, el tener dentro de la casa toda la línea
desde el cemento, áridos, hormigón, morteros, también nos está sirviendo para eso. ¿Por qué? Porque nos estamos intercambiando experiencias entre nosotros y estamos viendo cómo vamos mejorando. Y ya de la parte de prefabricado yo coincido con lo que estáis diciendo en una cosa. Yo los ejemplos que os puse es por lo siguiente. Nosotros si cogemos de productos que hacemos desde los terrazos hasta una monoviga, hay una variedad enorme, ¿vale? Entonces, ese cambio tiene que ir gradual, ¿vale? Además de haber diferentes productos, hay diferentes fábricas. Habrá fábricas que tendrán cerca un cemento y lo podemos usar, otros no lo tendremos. Pero es que aunque sean los mismos productos o la misma tipología de productos, los procesos dentro de la fábrica son diferentes, entonces también tendremos que adecuarlos. Entonces, esa parte tendremos que irla haciendo poco a poco. Y hay una parte muy importante también y es la administración. Cuando habláis del código estructural, por ejemplo, en las traviesas tenemos suerte de que ADIF yo creo que es una administración que es bastante avanzada y hemos podido hacer cosas con ellos. Entonces, no es lo mismo tener un producto que tú haces que, aunque sea estructural, se hace en desmoldeo inmediato y en una nave independiente, que puedes hacer muchas cosas y con una administración que es receptiva, a otro producto que es un gran pretensado, con una administración que no es receptiva y encima tienes detrás todo lo que es el parte del código estructural. Entonces, yo creo que y coincido con vosotros, que esto es más que una carrera, un sprint, es una carrera de fondo y tendremos que ir adecuando poco a poco todas las instalaciones, los productos, los procesos, y no olvidéis una cosa, la parte del diseño. El diseño va a ser muy importante para poder hacer esto. De los 3 ejemplos que os puse, uno fue la administración nos ayudó y lo aceptó. En el otro le pareció un cambio muy grande y dijo que muy bien, pero que ya veremos, que quizá ahora lo acepte. Y el tercero es uno que ha promovido la propia administración. Entonces yo creo que sí tenemos la administración, las normas y la técnica, tenemos que conjugarla totalmente. Bueno, y regreso de nuevo a lo que pueden aportar los aditivos, que como decíamos, y creo que con la explicación que nos ha hecho Juan Ángel de los aditivos en base grafeno, has mencionado 2 de nuestras empresas asociadas, Hormipresa y Consolis Tecniconta, que de hecho están hoy aquí, y estáis también trabajando, colaborando con otras empresas para que haya un aprendizaje continuo. Entiendo que es así. No sé si nos puedes dar también alguna pincelada, cómo está siendo este proceso y qué expectativas ves para el más corto plazo en este sentido. Pues sí, actualmente seguimos trabajando día a día con multitud de empresas del sector del prefabricado, tanto nacionales como internacionales. Bueno, un ejemplo claro que es con Pretersa. Estamos en un proceso de implantación tanto en la planta de Pretersa como en la planta de Cabezón. Y bueno, estamos trabajando activamente de la mano con nuestros clientes para ayudar a solventar en la parte de diseño, no tanto diseño de cálculo y diseño en plano, sino en la parte de diseño de la mezcla y de la composición, para optimizar esos recursos e intentar minimizar el impacto de su huella ambiental y reducir los costes dentro de siempre manteniendo el nivel prestacional exigido o incluso mejorándolo en algunos casos. Poco puedo añadirte aquí, Alejandro, en cuanto a que hay una demanda creciente, continua, todos los clientes muestran el interés, hay un proceso que no es instantáneo, hay un proceso que esto no es vender una lata de Coca-Cola, hay que ir, entender qué está haciendo el cliente, qué necesita, qué materias primas está empleando, incluso la experiencia nos dicta de que, por ejemplo, hay clientes que son multiplantas, que en función de sus mismas plantas, pues tienen circunstancias que aunque tengan las mismas materias primas, los procesos, como apuntaba, son distintos por circunstancias y todo cambia. Entonces, hay que hacer un ajuste personalizado, hay que hacer un estudio para garantizar que esas mejoras y esas optimizaciones realmente cumplen con los estándares y con las prestaciones exigidas. Y es un proceso que estamos en una fase continua, pero es un proceso tedioso. Y estamos con ellos para apoyarlos y seguir con ellos. Muy bien. Aunque os vuelva a preguntar, también porque participéis, que nos hagáis preguntas. No sé si hay alguien que quiera lanzar alguna. Miguel Ángel, por favor. Yo quería complementar
pues el argumento que daba mi compañero Francisco en relación a la importancia, no solo la importancia que hemos hablado aquí de los nuevos materiales o de cómo conformamos el nuevo material hormigón respecto de cómo lo estamos conformando ahora, sino la importancia verdadera del diseño de los sistemas constructivos y no de los elementos en sí, prefabricados, que tiene desde el punto de vista de la sostenibilidad, de la reutilización de determinadas partes de la estructura o toda la estructura de un edificio, porque pues el uso de nuevos materiales, su encaje normativo, pues tiene su importancia, pero realmente eso forma parte solo de quizá la primera parte del ciclo de vida del edificio, de la estructura, ¿no? Sin embargo, el diseño, desde nuestro punto de vista, en Precon, tiene una importancia capital en el comportamiento energético del edificio desde que se pone en uso hasta el final de su vida útil, que como bien decíais al principio de la presentación, su vida útil puede ser fácilmente 100 años en relación a cualquier otro sistema constructivo que haya que o mantenerlo o de alguna manera pues llegar a un punto en el que tiene pues una vida útil de 40 o 50 años solamente, ¿no? Entonces, es algo que quizá en este mundillo nuestro no se está poniendo en valor lo suficientemente respecto de otros sistemas constructivos que sí que lo hacen, ¿no? Y eso nos falta mucha pedagogía, nos falta mucha más capacidad de comunicación y adaptar nuestros criterios de diseño a, bueno, pues a este nuevo concepto de sostenibilidad que quizá antes no formaba parte de los criterios básicos con los cuales alguien proyecta, ¿no? Un ejemplo, nosotros antes de la pandemia pusimos en uso un edificio en Viladecans que es reutilizable, es decir, por el uso que tiene, pues hoy puede tener un uso para un cliente y ese cliente desaparecer y dentro de 5 años venir otro cliente. Pues hay partes de la estructura que directamente se desmontan y pueden ser utilizadas en otra parte de la estructura o directamente en otra estructura diferente, ¿no? Este tipo de cuestiones influyen mucho en todo lo que es el concepto completo de vida útil y no quedarnos solo en la parte inicial, que es la de, igual de importante, pero que es la de simplemente los materiales, ¿no? Quería poner este elemento como debate. Perfecto, muy bien tirada. Además, se presentó ese proyecto aquí en el año 2019 en el Foro Técnico, el GONSI Sócrates, proyecto de Pitch Architects, y que entiendo yo, según explicó vuestro compañero Fernando entonces, en ese proceso de búsqueda de elementos, o más bien sistemas constructivos terminados, que fueran potencialmente reutilizables al final de su vida útil, se decantó este estudio de arquitectura por el uso mayoritario de elementos prefabricados para estructura, cerramientos, escaleras, núcleos interiores, y es un punto de partida que nos hace ver que también el futuro y, por qué no, el presente tiene que ir por ahí. Ha hecho mención Arturo al código estructural, que no sé si nos has desanimado, pero vamos a tener código estructural para 10 años. Eso está ahí. Bueno, yo he participado igual que tú, con lo cual soy también responsable de lo que ahí esté escrito, en parte, aunque al final sea el Ministerio el que decida que aparece. Pero quiero llamar la atención que el último artículo de la parte de hormigón, el 78, es de construcción. Hemos pasado de tener una norma que hablaba de los materiales y de la ejecución y del proyecto, del diseño, a ir avanzando. Con la IH08 introdujo el mantenimiento de manera vaga, pero ahora ya habla de la reparación, de la protección, has aludido al mantenimiento. Pensar en la explotación luego del edificio, de la infraestructura, que tenga mucho menos mantenimiento. Y eso supone ahorro de costes y no tener cargas ambientales que normalmente cuando se hacen los análisis de ciclo de vida se ponen 0. Nadie piensa en que tal material o tal solución constructiva se vaya a tener que reparar, pero la realidad nos dice que luego se van degradando con el tiempo. Y un hormigón, y más el prefabricado, bien diseñado, con buenos materiales, controlado en origen, te asegura, no hay garantía nunca, certeza absoluta que no vaya a poder fallar, pero te da todas esas garantías para estar tranquilo y que no se suceda eso. Y lo que has añadido también de la circularidad. Esto es algo que nos va a venir de arriba, de Europa.
hacer cada vez sistemas constructivos más circulares, pensando que no tengan una única vida, sino que se puedan reincorporar para no tener que nutrirse de recursos, que es lo que hacemos. La construcción tiene un enorme impacto. Así que te agradezco ese apunte adicional que hayas hecho, y las estructuras, pues seguramente en prefabricados sea quien mejor lo manifieste. No sé si tenéis por ahí alguna pregunta. Sí, David. Si quiere, casi preséntate porque también se agradece. Gracias, Alejandro. Soy David Sanz, de la Escuela de Arquitectura, profesor de materiales. Quería preguntaros, porque pues, parece que todo el sector aquí representado, cemento, prefabricadores, aditivos, pero me falta un material de todo el elemento, ¿no? Los áridos. Supongo que también el árido, por su enorme volumen y su importancia, jugará un papel importante también en este asunto de la descarbonización o de la sostenibilidad. Y también el tema de los áridos reciclados, que el Código Estructural permite hasta un 20%. ¿Me podéis informar o decir si hay alguna medida en vuestras empresas para emplear estos áridos reciclados o otras medidas relacionadas con el mundo de los áridos? Empiezo yo contestándote. Están invitados y vendrán, creo que en el evento de octubre, el secretario general, además, de la Asociación de Áridos de España, de la Federación de Áridos. No sé si esta pregunta, ¿quién quiere responder? ¿O vosotros estáis probando como prefabricadores uso de árido reciclado? A ver, yo os presenté ahí una experiencia que tuvimos y, como veis, se llegó en piezas pretensadas hasta el 35%. Lo que pasa es que era autorreciclado, ¿vale? Entonces, yo lo que veo es que ahora mismo utilizar árido reciclado en un 20% de las fábricas, lo que hemos hablado, no llega a ser un problema, ¿vale? Lo que pasa es que tú no puedes tener un 20% autorreciclado en tus fábricas, sería inviable. No. Entonces, yo creo que aquí lo que estamos de nuevo con la parte de la normativa. O sea, si tú no desarrollas esa parte, y no vas a llegar a poder utilizarlos. Ahora mismo podríamos reutilizar ese 20% sin ningún problema. Hemos llegado a un 35%, ya te digo, y en piezas pretensadas, que se hicieron ensayos dinámicos, ensayos estáticos. O sea, si tú en ese proceso de homologación declarases a posteriori lo que has usado, no a priori, es decir, antes de empezar dices, voy a utilizar todo esto. Si lo declarases a posteriori, después de haber hecho la homologación, pues quizás se lleva una sorpresa diciendo, y esto es ácido. Entonces, yo creo que ahora mismo el uso es más de organización, de costes, que de técnica. Sí, nosotros por nuestra parte en CEMES, pues también no solo en la producción de cemento, ¿no? Que utilizamos también áridos reciclados en la parte del clinker, se utilizan también en nuestras plantas de hormigón en determinado porcentaje, pero como bien estáis diciendo, también depende mucho del uso y de la normativa que te limita. O sea, depende de nosotros como ya en el negocio de hormigón, en esas verticales que os he contado, tenemos la parte de cemento, y de la parte de hormigón, dependiendo del cliente, del uso, del producto final que quiera, tú puedes incorporar unos áridos reciclados o no. Entonces, te os digo lo mismo, el sector es maduro, el sector existe, todas esas posibilidades hay. ¿De qué depende? Pues depende, Miguel Ángel lo contaba muy bien, hay una parte que creo que es un KPI muy importante, que es la parte de diseño original del edificio. O sea, cuando tú diseñas, ya tienes que diseñar con un criterio de sostenibilidad. Y eso posiblemente no se esté llevando a cabo al 100% de todo, desde las propias ingenierías. Los fabricantes las tienes in-house, pero tienes ingenierías externas en la parte de un diseño de edificio, un puente, en fin, lo que sea, un pavimento incluso. Si lo diseñas de origen con un criterio de sostenibilidad, ya estás poniendo a lo mejor un porcentaje muy alto, ¿no?, de lo que va a tener el producto en el futuro. Si luego le sumas otras variables, como puede ser ya la parte de materiales, la parte de reciclados, la parte de circularidad, la parte incluso, os diría, hasta dentro de la ingeniería está la metodología con la que usas, la metodología BIM, ¿no? Cuando tú desarrollas todos estos proyectos de una parte de digitalización, también estás contribuyendo a hacer el proceso más eficiente, porque al final todo esto que estamos hablando, sostenibilidad, industrialización, etcétera, todo esto es sinónimo de eficiencia en todos los procesos. La parte logística, si utilizas, pues no sé, camiones eléctricos, por decir
decirte algo, ¿no? O sea, tú vas sumando, o sea, todo esto al final es un sumatorio de pequeñas cosas para llegar al final a un total. Si solo trabajas la parte de los materiales, tendrás un pequeño porcentaje. Si tocas la parte de la ingeniería más los materiales, vas sumando, ¿no? Hasta que llegas en la parte de fabricación, por ejemplo, toda la automatización de los procesos. Francisco lo decía, no es lo mismo fabricar, estamos hablando, pues traviesas, que fabricar vigas de puentes, ¿no? Que tienen sistemas más automatizados o menos automatizados, incluso robotizados. Toda esa parte de conexión que tienes entre los sistemas BIM y los sistemas más modernos de fabricación industrializada, que tienes robots y tienes un código máquina que conecta, ¿no? Como lo que fabrica coches, ¿no? Tienes un CAD/CAM que conecta todo lo que haces en BIM a todo lo que fabricas en una industria. Bueno, pues toda esa eficiencia es la que va sumando, no solo en performance estructural, que muchas veces los ingenieros y los diseñadores estamos pensando solamente en la resistencia al hormigón, en fin, ese llegar, ¿no? A secciones más pequeñas con hormigones o materiales de más performance, pero le tienes que sumar ahora ya la variable sostenible. Entonces, esto al final no deja de ser sinónimo de eficiencia, ¿no? Y ir sumando en todos tus procesos ese granito de arena para que al final el sumatorio de todo pues tengas un alto porcentaje de sostenibilidad en tu producto, ¿no? Yo quería no dar un mensaje negativo respecto a la regulación. Tenemos que acogernos al punto 3C del código. El código nos permite innovar. El código nos permite ser responsables. Y eso es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Y la RC también. Respecto al tema de los áridos reciclados, es un tema importante. Yo creo que, como ha dicho Francisco, ¿estamos realmente llegando al 20%? ¿Estamos explotando el 20% o no? ¿O no llegamos? ¿Y por qué no llegamos? ¿Porque la calidad del árido reciclado no es la que necesitamos? ¿Porque tenemos que utilizar el árido reciclado de nuestras propias plantas y no llegamos a ese 20%? Entonces hay razones de mercado que tenemos que tener en cuenta, que limitan ese porcentaje. Yo a veces os he oído decir muchas veces, ¿y por qué no hacen ese 20% obligatorio? Eso fomentaría el uso de los áridos reciclados. ¿Vale? Entonces, ese tema, yo digo, bueno, utilices el 20%, que es posible que no estemos llegando, ¿vale? Y lo que quería decir es, desde el punto de vista de la descarbonización, el árido reciclado no siempre supone un avance. Es más, puede ser un retroceso. Sí. Bueno, le voy a pedir a que termine con la contestación José Luis, la animo, pero es una de las medidas que aquí aparecen. Empleo de áridos reciclados de procedencia interna resultantes de mermas del proceso de producción. Cuando hicimos todo este trabajo de desarrollo el año pasado, empezamos por ahí, árido reciclado, lo vamos a utilizar, pero nos dimos de bruces con la realidad. Y también la realidad te dice que no es lo mismo un elemento estructural, que además en el caso del pretensado te impide utilizarlo, a un pavimento. Tenemos fábricas que hacen pavimentos que tú llegas allí y tienen una zona de estocaje de residuos de distinta procedencia. Han llegado a un punto actualmente, creo que hasta un 40% de uso. Y algún fabricante que conozco tiene una línea de bloque 100% reciclado. Hay que llegar a tanto. O, muy bien apuntado ahora Juan Ángel, voy a tener que fabricar hormigón para luego triturarlo y volver a introducirlo. Sería absurdo. De hecho, es una medida que contemplamos y observamos que en prefabricados, para que conozcáis el dato, el porcentaje de mermas, de restos pues, por piezas defectuosas, finales de pistas, no pasa del 2% por término medio. ¿En qué quedamos al final? En hacer una fabricación limpia, valorar, reintroducir ese 2%, que además es hormigón de calidad, no son RCDs, que ahí hay de todo mezclado, más fáciles de procesar, que además no tienen transporte, que generaría una carga ambiental, y tener una fabricación 100% limpia. Empezar por ahí. Decir un 20% porque sí, pues yo creo que ni va a ser necesario y no sé si sería sostenible. Visto lo visto. No sé si quieres añadir algo al respecto. Bueno, lo interesante de aplicar esta metodología del análisis de ciclo de vida y la declaración ambiental de producto es que te informa de los impactos ambientales de lo que quieras hacer.
Una sorpresa cuando se han preparado las DAPs de los áridos es que efectivamente el árido reciclado ambientalmente no es deseable frente al árido natural, lo cual pues, ha constituido una sorpresa inicialmente. Pensando cuál es la explicación, pues probablemente, como se ha apuntado, es que los residuos de construcción y demolición vienen muy mezclados, vienen mucho impropio, muchas cosas que no se pueden manejar. Hay que transportarlo, hay que procesarlo para quedarte con una parte interesante muy pequeña. De momento, desde el punto de vista ambiental, tampoco es recomendable. Sí que, evidentemente, el reciclado preconsumidor, es decir, aquello que en fábrica, por lo que sea, no resulta defectuoso, volver a introducirlo, por supuesto, eso es ideal. Pero, de momento, en la situación actual del reciclado de residuos de construcción y demolición, pues no, por lo menos con los datos promedio, en el momento en que se han hecho las cosas. ¿Qué es una señal? Es una señal de que hay que mejorar. No significa decir, bueno, pues abandonemos esa línea. No, lo que pasa es que como lo hacemos ahora, no es el óptimo que esperábamos. Luego hay que mejorar. ¿De acuerdo? Entonces la ventaja es que esta herramienta te informa de si vas por el buen camino o todavía no es suficiente y tienes que seguir trabajando. Y ahora mismo esa es la señal. Ya esto, yo creo que por terminar, además el código estructural, creo que es el artículo 30.8 que habla de árido reciclado, te exige que sea tenga un 95% de pureza. Es decir, que si tuviera menos habría que limpiarlo. O sea, generaría una carga ambiental que queda reflejada en, como dices, que han salido más hace menos de un año, las DAPs de los áridos es la que peor ambientalmente sale. O sea, que eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿Más preguntas? Yo creo que está casi todo contado. No queremos contarlo todo porque si no, para la siguiente ocasión no vendríais ninguno. Entonces, casi os pediría a los cuatro que rematarais, que dejarais un gran titular. No sé, alguien de la prensa, creo que no, pero si estuviera aquí, dejar un gran titular, por lo menos irnos con una idea que subraye o que refleje lo que hemos tratado un poco hoy de exponer. Empiezo por ti. Bueno, yo la frase que ya os dije, esto no es un sprint, es una maratón y, oye, no nos pongamos nerviosos y arranquemos, ya continuemos con lo que tenemos y sigamos adelante. No es cuestión de correr, sino de una maratón que tenemos aquí delante. Bueno, nosotros lo que estamos experimentando es que el sector está evolucionando, ha cogido un camino hacia ese objetivo que se nos plantea y que todo el mundo está intentando subirse, más rápido o más lento, pero todo el mundo está prestando atención, cosa que hace 2 años era, bueno, sí, qué bonito, venga, ya te llamo, y ahora ya la gente ya te llaman a ti. De hecho, tenemos tanta afluencia de peticiones que tenemos que ponerlas ya en cartera porque es que no llegamos a atender a todo, porque como decía, no es un proceso de toma aquí, llévatelo y te lo llevas puesto. Entonces, es un dato y una visión esperanzadora de que estamos intentando cambiar esto y que todas las acciones que estamos empujando entre todos pues van hacia un objetivo común. Bueno, yo como titular diría lo que os he dicho en mi última intervención. Creo que es sostenibilidad sinónimo de eficiencia, ¿no? Y es eficiencia en todos los procesos, en seguridad y salud, en ingeniería. Es fundamental también en industrialización y en todos sus procesos, en costes, en economía, en financiación. Es decir, al final es la suma de todos esos indicadores lo que te hacen tener un resultado de alta sostenibilidad, ¿no? O de toda esa excelencia sostenible. Si solo apuntamos el foco a cosas concretas, pues al final pues nos quedaremos en pequeños porcentajes de mejora, ¿no? Por mi parte, reseñar el compromiso de la industria del cemento con la descarbonización. Nuestra contribución significa suministraros cementos con baja huella, cementos que ya existen y cementos que van a venir. Nuevas generaciones de cementos de la 197.5, de la 197.6, cementos con muchas adiciones y cementos y, por supuesto, hormigones y elementos prefabricados distintos, en un contexto en que todos nos tenemos que
acostumbrar a los cambios que van a venir. Supone una adaptación que va a exigir por parte de todos que nos entendamos, que entendamos que las cosas técnicamente pueden cambiar, pero que es un camino que tenemos que recorrer todos de la mano para conseguirlo, porque es el interés común de todos. Gracias. Pues no queda alguna pregunta. Si no sé alguna más particular, pues entiendo que ahora, mientras salimos, pues nuevamente daros las gracias a los cuatro, Francisco Javier, Juan Ángel, que además ha venido desde Murcia, le ha tocado un buen madrugón, Fernando, Arturo, José Luis, y nada, simplemente le pediré a Manuel Aguado que cierre el acto. Pues nada, muchísimas gracias, en primer lugar a los ponentes. Yo, que llevo unos cuantos años en el mundo del prefabricado, no puedo negar que he aprendido cosas hoy. Muchísimas gracias. Y a los asistentes, pues nada, que el primer jueves del mes de abril, pues si os apetece, os esperamos aquí. Una cosa, ¿qué dice una impresora cuando está enfadada? Pierde los papeles, ¿no? Muchas gracias.